Antes de empezar este audio, te quiero recordar dos cosas. Una, que si quieres contactar conmigo de manera privada, puedes hacerlo en la dirección contacto@buscadoresdesentido.es. Y si quieres hacerme algún aporte económico, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios que te dejo en la descripción de este episodio. Vamos con el audio de hoy. Muy buenos días. Cada cierto tiempo yo creo que te cuento algo como lo que te voy a contar hoy, que es una versión, esto como 2.0, 2.1, tal, pues cada cierto tiempo hago una nueva versión, una actualización. No es que vaya a decir algo de fondo diferente, pero sí la manera de contarlo y de explicarlo, de explicármelo a mí mismo, de entenderlo, tiene matices y sobre todo la manera en la que se puede entender lo que digo es diferente y yo creo que más sencilla. Así que esta es la actualización sobre cómo veo las cosas y este viaje del que hablamos aquí. Creo que alguna vez te he contado que un día viendo el programa La Clave, que los que tengáis ya una edad pues lo recordaréis en España, un día viendo ese programa, que era un programa por las noches, los viernes y de debate que se iba hasta la madrugada, en este programa una vez apareció un señor francés y este señor dijo una cosa que me dejó totalmente sorprendido. Bueno, eran los años, yo creo los años 80, finales de los 80. Este señor dijo, desde la Revolución Francesa no ha pasado nada. Y me quedé como, ¿pero qué dice? Si la Revolución Francesa fue en 1789, creo. Y cada vez me voy dando cuenta de que según como lo mires, no sé si era exactamente esto, pero empiezo a entender algo de lo que esta persona hablaba, a lo que se refería. El otro día hablando con una persona amiga, me decía que en la Revolución Francesa se inició una etapa. Y así hablando llegamos a la conclusión de que sí se había iniciado una etapa que no había concluido todavía. Por lo tanto, la idea de este señor francés, siguiendo esa idea de que no ha pasado nada, es que se inició un proceso que no ha terminado. Por eso no hemos iniciado el siguiente proceso. La Revolución Francesa fue en sí una respuesta al autoritarismo, al absolutismo, a los monarcas absolutos, una reacción contraria. Y marcó, más o menos, fue un punto de inflexión para acabar con ese tipo de estructuras sociales en las que había casi un representante de Dios como jefe de Estado, un autoproclamado representante de Dios, ni más ni menos, un ser místico como jefe de Estado. Se acababa con eso y se planteaba una manera de gobierno diferente, la democracia, que estaba ahí, no sé, desde los griegos, ¿no? La democracia, yo sigo alucinando con las personas que dicen que no está muy bien la democracia, que es imperfecta, te lo he dicho muchas veces. Es tan imperfecta como las personas que viven en esa democracia, porque la democracia es maleable, moldeable. El autoritarismo no. La democracia se parece a cada persona que hay en esa democracia, al grupo. En el autoritarismo, el gobierno y la estructura social se parece al dictador o al ser mesías autoproclamado. Vivimos de autoritarismos durante mucho tiempo. ¿Qué tengo yo asociado al autoritarismo y a la democracia? Al autoritarismo le tengo asociado el miedo. Es el gobierno del miedo, de los que tienen miedo y de los que infunden miedo. Más que de los que tienen miedo, que tenemos todos, de los que se creen el miedo y lo toman como forma de vida.
A todos nos puede pasar. A mí me ha pasado verme dirigido por el miedo, no por un miedo inmediato a que me voy a caer por un terraplén y siento miedo, miedo al futuro, miedo a no sé qué, miedo a que no puedo pagar no sé cuántos, y entonces mis comportamientos se muestran miedosos y puedo llegar a tomar decisiones basadas en el miedo muy perjudiciales, pero es que ni piensas. Cuando eso se apodera de mucha gente, como pasó, hay ejemplos históricos, pues puedes darle el gobierno a alguien o una figura autoritaria que crees que te va a sacar de ese miedo. Esto lo hemos visto mucho. La democracia es perdón, la democracia es amor en su esencia, en su esencia, en cómo luego se muestra y se desarrolla, pues es como somos nosotros. Nosotros tenemos perdón y amor en nosotros, pero la democracia se parece a nosotros, pero según nosotros crecemos en niveles más altos, la democracia lo hace también. Entonces, lo que creo que parece que surgió en la Revolución Francesa es ese planteamiento, democracia versus autoritarismo. Y ese es un proceso en el que creo que seguimos. No es un proceso cerrado. No hemos pasado a dejar el autoritarismo fuera de nuestro ideario. Y lo estamos viendo hoy en día en muchos gobiernos. ¿Por qué? Pues por el miedo, la desesperación, un montón de cosas. Principalmente yo lo achaco al miedo, llevado a lo que sea, miedo al extranjero, miedo al diferente, miedo a... Se puede llegar a votar a alguien autoritario e incluso autoritario estrafalario, pero es así. O en otros lugares hay autoritarismo simplemente a base de golpes de Estado, de imposiciones, de violencia. El autoritarismo lleva implícita la violencia. Bueno, en general hay sitios que con tanto miedo puede llevar a la gente a pedir esa violencia y ese autoritarismo. El miedo es asombroso. Lo que nos puede llegar a hacer, cómo nos puede llegar a reducir como seres humanos. Es asombroso. Entonces creo que en la Revolución Francesa se inició, aunque pudiese venir de mucho antes, pero se inició ese proceso que no ha culminado. Estamos en ese proceso. ¿Qué ocurre? Esto también me lo decía aquella persona con la que hablé el otro día. Me decía, para que tú hagas un cambio como persona, tienes que vivir un proceso, no es algo inmediato. A no ser que tengas un problema muy gordo, pues no sé, alguna adicción, y entonces tienes que ir a una terapia y que la terapia sea bastante de choque. O que, por ejemplo, pues tengas depresión o te sientas muy mal, vas a terapia y en terapia se hacen cambios conductuales muy, digamos, muy tajantes porque hay que intentar disminuir lo máximo posible ese mal sentir. Pero en general para las personas cuando no estamos en procesos de esos más extremos, nuestro proceso de evolución es un proceso continuo, digamos. Y esta persona me decía algo interesante y es que vas acumulando energía. Como acumulando, vas viendo, vas haciendo, vas no sé qué y vas acumulando hasta que un día se da el cambio. Pero el cambio se da de una manera que no es... Das un salto, pero a lo mejor ni te das cuenta porque es tan gradual que a lo mejor ni lo ves y un buen día miras atrás y dices, ah, mira, pero si dejé de hacer esto y hago lo otro. Otras veces sí se ve. Pero es como que vas acumulando energía que parece que no pasa nada hasta que pasa. Creo que eso es lo que está pasando. Estamos acumulando democracia, estamos acumulando amor, hasta que el miedo y el autoritarismo, que es una expresión, el autoritarismo del miedo, dejen de estar presentes. Hoy en día, ahora mismo, podemos volver al autoritarismo en el mundo entero. Lamentablemente no he encontrado, a ver si tú tienes algún otro ejemplo, habrá muchos, de ejemplo de algo completamente horrible que en su momento era aceptado, el derecho de pernada. Siempre te hablo de este ejemplo y me gustaría tener otro, si me das algún otro. Pero era tan horrible y sin embargo era así, era así. Hoy en día es inconcebible, inconcebible algo así.
dentro de algún tiempo el autoritarismo será inconcebible, porque habremos cerrado esa fase que se inició en 1700 y pico. 200 o 300 años después habremos cerrado esa fase y habremos dejado el autoritarismo de lado, porque el ser humano, en su evolución hacia niveles más altos, éticos y de amor, ya no necesitará eso y las personas ya no comulgarán con eso. El autoritarismo no puede funcionar más de 10 días, no puede funcionar en absoluto si no hay miedo. No puede funcionar en absoluto si ya ha sido dejado de lado en nuestras cabezas, ya no es aceptado, ya está pasado de moda. Ya no aceptamos mesías, salvadores, porque no tenemos el miedo suficiente ya como para plegarnos ante figuras de ese tipo. Y esto pasa de todo en la vida. En los trabajos ya no estaremos en un trabajo por miedo. En las parejas ya no estaremos en una pareja por miedo a estar solos, por miedo a que la persona que a lo mejor con la que estamos me mantiene económicamente, lo que sea. Cuando, no te digo dejar el miedo completamente de lado, no, cuando demos un salto más con la cuestión del miedo, el autoritarismo se habrá dejado de lado y se habrá cerrado ese círculo de la Revolución Francesa y la democracia como forma de estructura social o política, como quieras llamarlo, será lo que vivamos y cada vez una democracia menos intrusiva. Cuanto menos miedo hay, menos regulación se necesita. Cuanto más amor hay, más cooperación hay. En cuanto el ser humano vaya creciendo en esos aspectos, habrá menos leyes, habrá menos regulación porque serán innecesarias. Te animaría a que no vieses esto como una cuestión política, lo que te digo en la Revolución Francesa, con lo que te digo de la democracia, es una manera de explicarlo, para entender un contexto de dónde venimos. No es muy importante. Si no quieres, si lo de la Revolución Francesa no te parece bien, lo podemos dejar de lado y podemos decir que llevamos años con un proceso para pasar de una visión a otra, que en el fondo es esa evolución desde el miedo hacia el amor. Es el miedo del autoritarismo hacia la democracia o hacia la libertad, de necesitar que alguien me saque a mí de algún sitio y me ayude porque yo no puedo, a no a creer que puedo, a poder, porque podemos. Como seres humanos somos seres completos. ¿Esto a dónde nos lleva? A ver, en esta explicación mía, cuál es el medio para hacer esta evolución. Pues aquí termino este audio, de una manera un pelín abrupta, pero he preferido separar esto en dos partes. Y mañana hablamos sobre cuál es el medio para seguir haciendo esta evolución, el medio del que te hablo aquí. Así que nada más, gracias por estar ahí y hasta mañana.